Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de la Congres que habla sobre los trastornos anorrectales. Este consenso se publicó en el año pasado en la revista Neurogastroenterology and Motility. Como introducción, sabemos que los síntomas de disfunción anorrectal, que se caracterizan principalmente por incontinencia fecal, estreñimiento o trastornos de la evacuación, afectan principalmente la calidad de vida y afecta entre 1 a 5% de la población. Hablando un poco sobre el impacto de la calidad de vida en este tipo de pacientes, este estudio o esta encuesta se publicó en la revista JAMA en el 2016, que nos indica el impacto de la vida real en pacientes que tenían o estaban hospitalizados por alguna otra enfermedad, como malignidades, enfermedad cardíaca o EPOC. Se encuestó un total de 180 pacientes que estuvieron hospitalizados y se encuestó acerca de varios síntomas. De estos, casi el 70% de los pacientes con enfermedad grave pensaron que la incontinencia fecal o la incontinencia urinaria es igual o peor que la muerte. Hablando un poco sobre el estreñimiento, este metaanálisis se publicó en el 2010 en la revista ATP, el cual incluyó 4 estudios donde se agruparon estadísticamente y se compararon con los resultados de otras condiciones crónicas. Aquí se aplicó sobre todo cuestionarios que hablaban sobre la calidad de vida, donde podemos observar que los pacientes con constipación presentaban puntajes mucho más bajos, específicamente la puntuación de componente físico y mental. La magnitud del impacto fue comparable a la observada en pacientes con alergias, con afecciones musculoesqueléticas o enfermedad inflamatoria intestinal. Debido a esto, pues es importante la identificación de este tipo de trastornos para poder diagnosticar y dar un tratamiento adecuado, ya que afecta principalmente la calidad de vida. La manometría anorrectal, específicamente la de alta resolución, las pruebas de sensibilidad rectal y las pruebas de evacuación se realizan con la finalidad o el objetivo de una evaluación de la función sensitivo-motora anorrectal. Y todas estas pruebas tienen como finalidad la medición para el control voluntario o involuntario del canal anal, la coordinación rectoanal voluntaria e involuntaria, la función de la evacuación y la sensación rectal. Debido a esto, bueno, se ha visto que hasta el momento no existe como tal pautas donde nos diga cuál es el mejor equipo o cuáles son las mediciones que debemos de tomar. Actualmente la manometría no rectal es la mejor estudiada. Sin embargo, se realizó esta revisión sistemática donde se incluyeron todos estos países y fueron los que realizaban manometría anorrectal en los hospitales. Se encontró que hasta el 53% utilizaban únicamente manometría anorrectal de alta resolución y solamente el 47% continuaba realizando la manometría convencional. También de los que se incluyeron en el estudio, que fueron 107 instituciones, todas estas instituciones sí realizaban la maniobra del apriete y realizaban la medición en reposo, pero únicamente 87 realizaban el apriete prolongado y 89 de estas instituciones la maniobra de la tos. Aquí también podemos ver en las gráficas que varía entre cada una de las instituciones la duración de cada una de las maniobras, así como el número de maniobras que se realiza. Vemos el squeeze prolongado, el pujo y el reflejo rectoanal inhibitorio que varía en cada una de ellas. Por lo tanto, con la finalidad de poder realizar un consenso específicamente de estos 3 estudios, la manometría no rectal de alta resolución, sabemos que más del 50% de las instituciones que realizan las pruebas fisiológicas anorrectales utilizan este tipo de equipo. Con la finalidad de poder realizar un consenso, se reunió un equipo de expertos que se llamó el Grupo de Trabajo Internacional de Fisiología Anorrectal,
y fue con el objetivo pues de desarrollar y de promover estándares internacionales aceptables para la medición clínica de la función anorrectal. Fue con la finalidad de realizar este protocolo utilizando cualquier dispositivo y bueno, finalmente se le llamó la clasificación de Londres. Sobre los métodos de este consenso, se reunieron 29 gastroenterólogos, coloproctólogos y fisiólogos de 12 países, que fue Australia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, también estuvo México, Países Bajos, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza, y Estados Unidos. Fueron 6 reuniones presenciales que fueron del periodo del 2014 al 2018. En total participaron en estas 6 reuniones presenciales más de 12 miembros y 3 fueron vía remota para la votación, que fue en el periodo del 2016 al 2018. En estas 3 votaciones que fueron vía remota, los 29 miembros de todos estos países participaron. En cuanto a los objetivos de este consenso, principalmente fue pues realizar un protocolo de investigación estándar mínimo para la manometría anorrectal de alta resolución, para la prueba de sensibilidad rectal y la prueba de expulsión de balón. También fue describir métricas apropiadas para evaluar la función anorrectal y desarrollar una clasificación para la interpretación de pruebas, para la facilitación de una descripción de la fisiopatología. Esto se llevó a cabo mediante el modelo basado de Quaker, que fue cara a cara, que fueron las reuniones presenciales, y el método Delphi, que fue vía remota, donde se les envió un cuestionario a todos los 29 miembros del consenso y se les daba la opción de contestar si estaban de acuerdo, si tenían preocupación menor sobre el enunciado o en desacuerdo. También se les incentivó a todos los miembros a que pusieran puntos de discusión con texto libre acerca de cada uno de estos enunciados. Ahora, sobre los niveles de consenso, se llegó con el consenso nivel 1 cuando era excelente, donde había más del 90% de unanimidad. El consenso nivel 2, que fue moderado, fue una unanimidad del 75 al 90%. Y el consenso nivel 3, que fue ninguno, una unanimidad menor al 75%, con la finalidad de tener una mejor organización. Se juntó las opciones que estaban en de acuerdo y con preocupación menor. Ahora, sobre los resultados y las recomendaciones a los que se llegó. Estos se dividieron en 5 puntos. El primero fue la preparación del estudio, en el cual se incluye las indicaciones del estudio, la preparación del paciente, el tacto rectal y las maniobras. El siguiente punto fue el protocolo de estudio, donde ahí se describen las maniobras y las definiciones. El tercer punto fueron las mediciones de cada una de estas. El cuarto, la descripción de la normalidad. Y finalmente nos ponen el algoritmo de la clasificación de Londres. Vamos a hablar entonces primero de las indicaciones del estudio y aquí ya tenemos el nivel de cada uno del consenso. Después de ser referido un paciente por un médico especialista, este tipo de estudio únicamente debe de ser una vez que ya se estudió el paciente y haber descartado una patología orgánica. ¿Cuáles son las indicaciones de nosotros realizar la manometría anorrectal, la prueba de expulsión de balón y de sensibilidad? Pacientes que tengan síntomas de estreñimiento o trastornos de evacuación, pacientes con síntomas de incontinencia fecal o con síntomas de dolor anorrectal funcional, para la evaluación preoperatoria de la función anorrectal y evaluación de la función anorrectal después de alguna lesión obstétrica o un parto traumático. Todos estos con un nivel C1. También todos los expertos estuvieron de acuerdo en que
Se podía utilizar como biorretroalimentación, sin embargo, no estaba dentro del alcance de este consenso, por lo tanto no vamos a hablar de este tipo de terapia. El siguiente punto es la preparación del paciente. No hay necesidad de descontinuar ningún tipo de medicamento para realizar este tipo de estudios. Tenemos que realizar una historia clínica completa, incluyendo los medicamentos que toma el paciente, las cirugías, si el paciente está tomando algún medicamento que pueda interferir con los resultados, inclusive los AINES, únicamente lo tenemos que documentar. También la historia de partos traumáticos. En cuanto a la preparación intestinal, eso es opcional. No se puede utilizar los enemas de fosfato sin problema, sí o no, y si el paciente lo desea, puede evacuar previo al estudio. Los alimentos y las bebidas pueden incluso ser antes del inicio del estudio y obviamente tenemos que explicarle al paciente la prueba y que nos dé el consentimiento verbal. Aquí no se habla sobre el consentimiento informado que nos tiene que firmar, ya que dependiendo de cada uno de los países, pues ellos hacen la recomendación si se tiene que realizar o no. Ahora, del examen rectal, aunque sabemos que no nos va a dar como el diagnóstico total, es importante hacerlo porque va a facilitar la evaluación clínica del movimiento del piso pélvico, nos va a ayudar para excluir la carga fecal y a verificar que el paciente comprenda las instrucciones como el apriete y el empuje, que va a ser algo muy, muy importante, sobre todo para el inicio de la manometría no rectal. Ahora, sobre las especificaciones de las pruebas, voy a empezar con la manometría anorrectal de alta resolución. Aquí es importante, aunque no, el consenso no nos dice exactamente qué tipo de equipo de catéter se debe de utilizar, sí da algunas recomendaciones. Por ejemplo, que el registro de la presión sea circunferencial. Las recomendaciones se basan en el uso de sistemas de estado sólido. Sin embargo, los sistemas con perfusión de agua también pueden ser utilizados. La longitud mínima para la medición tiene que ser de 6 centímetros y catéteres con capacidad tridimensional no se consideran estándar. Debemos de realizar la manometría en una posición lateral izquierda con las rodillas flexionadas y para facilitar la colocación de la sonda debemos de utilizar lubricante sin anestésico. El balón rectal es importante, el que está conectado al catéter, debe de estar ubicado por encima del borde proximal del canal anal y el sensor distal de registro debe de estar externo al borde anal. Si experimenta algún dolor o malestar el paciente, debemos de retirar la sonda inmediatamente. Posteriormente tenemos que regresar a insertar la sonda y si hay más molestias, debemos suspender el estudio y buscar una evaluación médica de por qué está sucediendo esto. Sobre la prueba de sensibilidad rectal, esta igual la debemos realizar en posición lateral izquierda con las rodillas flexionadas. Se puede realizar con el balón integrado de la sonda del equipo de manometría o con un sistema separado. En Londres, por ejemplo, lo utilizaban con un sistema separado, utilizaban un globito y de hecho primero ellos realizaban la prueba de sensibilidad rectal y después continuaban con la manometría anorrectal. La capacidad del balón no debe de ser menor a 400 mililitros. Todos los componentes deben de ser o estar libres de látex. Se puede utilizar la distensión en rampa, que es la continua, o la fásica, aunque tenemos que tomar en cuenta que estos resultados no pueden ser intercambiables. La insuflación debe de realizarse siempre con aire y la distensión en rampa se recomienda que sea entre 1 a 5 mililitros por segundo y la fásica de 10 mililitros por segundo. Ahora, sobre la prueba de expulsión de balón, tenemos que utilizar un catéter flexible. Se recomienda que sea hasta 16 French, con un balón compatible sin látex unido a la punta. Podemos utilizar las ondas que se utilizan de Foley urinarias
Se recomienda un volumen fijo de 50 mililitros. Aquí sí tiene que ser con agua tibia para la distensión del balón, no tiene que ser con aire. Y se debe realizar una vez que nosotros colocamos la sonda, instalamos los 50 mililitros de agua tibia, debemos de pasar a nuestro paciente a una posición sentada en un inodoro privado de preferencia, y se pueden emplear pruebas alternativas como el bario o la defecografía por resonancia magnética. Ahora, sobre el protocolo del estudio, vamos a iniciar con la secuencia del estudio. Aproximadamente, el estudio nos va a llevar entre 12 a 15 minutos, pero esto puede variar de acuerdo a cada una de las instituciones, ya que si, bueno, tenemos que realizar alguna historia clínica y nos tardamos media hora en eso, es en lo que puede variar. Pero realmente para los procedimientos que sería la manometría, la prueba de sensibilidad y la expulsión de balón, es aproximadamente entre 12 y 15. Lo primero es que debemos de tener un periodo de estabilización de aproximadamente 3 minutos. Esto se recomienda para poder tener una medición del descanso confiable. Posterior a los 3 minutos realizamos la medición de reposo, que se recomienda que sea dentro de 60 segundos esta medición. A continuación siguen 3 maniobras, que son las de apriete, que son cortos, son de 5 segundos, y estos tienen que tener un intervalo de recuperación de 30 segundos entre cada uno. A continuación sigue el apriete largo, que son 30 segundos, y posteriormente vamos a dejar un intervalo de recuperación de 60 segundos. Ya aproximadamente por el minuto 7 estaremos realizando la maniobra de la tos. Aquí es importante comentarle al paciente que tiene que toser una sola vez, no puede ser múltiple o en 2 ocasiones, porque no podemos realizar la medición y no se considera una maniobra adecuada. Obviamente, tanto en la maniobra del apriete y el de la tos, vamos a tomar el que mejor se vea o el que mejor haya realizado el paciente. Luego vamos a continuar con la maniobra de pujo, que tiene que durar aproximadamente 15 segundos, y debemos de tener también un intervalo de recuperación entre cada uno de los pujos de 30 segundos. A continuación podemos realizar la prueba de sensibilidad rectal y finalmente el reflejo rectonal inhibitorio. Ahora, sobre la descripción de estas maniobras, les comentaba que el periodo de estabilización más que nada es para ayudar a que regrese el tono anal basal después de la intubación, de que colocamos nuestra sonda. El periodo de reposo nos va a servir para la medición del tono anal. Aquí debemos de comentarle al paciente que tiene que estar relajado y en silencio, no debe de estar hablando, esto con la finalidad de evitar los artefactos. Bueno, en esta imagen podemos observar cómo se ve el periodo en el cual vamos a medir el reposo, que tiene que ser exactamente 60 segundos. Ahora, la siguiente maniobra, que es el apriete, que son los cortos. Aquí, pues básicamente es para medir la presión anal voluntaria, que nos va a hablar sobre la contracción del piso pélvico y del ano. Aquí podemos observar cómo la presión, que sería la presión basal, y el apriete, donde hay un aumento tanto de la presión rectal como anal de 5 segundos. Luego vamos a continuar con el apriete largo, que se considera de resistencia, y esto más que nada es para valorar la fatiga. Ahora, lo de la tos, que van a ser cambios de presión rectoanal. Finalmente, ellos, acerca de la tos, pues realmente no entra dentro de la clasificación de Londres. Todavía no existe los resultados protocolizados, pero se recomienda que se realice. Luego vamos a continuar con el pujo, que nos habla de los cambios de presión anal y rectal durante la defecación simulada. Aquí la insuflación rectal con balón no es obligatoria, y también dentro de estos 3 vamos a tomar el que mejor realice el paciente.
Vamos a continuar con la prueba de sensibilidad rectal, que aquí sí tenemos que tomar en cuenta que debe de estar bien colocada nuestra sonda, 5 centímetros encima del borde proximal del canal anal. Y vamos a realizar 3 umbrales, que va a ser la primera, va a ser la sensibilidad del volumen constante. Luego vamos a continuar con el volumen del deseo de defecar, luego el volumen máximo tolerado, y hay otra que es opcional, que sería el volumen de urgencia sostenido. Esa puede o no realizarse. Y finalmente, el reflejo rectoanal inhibitorio, que es una respuesta refleja anal a la distensión rectal. Se recomienda que se inicie siempre con 30 mililitros. Aquí podemos observar cómo se ve el reflejo, donde disminuye la presión, donde podemos observarlo ausente, sobre todo en los pacientes que presentan megarrecto. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta este tipo de pacientes. Ahora ya finalmente vamos a realizar la prueba de expulsión del balón, que nos habla sobre la capacidad basada en tiempo para expulsar globo del recto. Las instrucciones les mencionaba yo que es muy importante que se las expliquemos al paciente, porque eso va a depender también del resultado y del diagnóstico. Entonces, durante el estudio se debe dar instrucciones poco antes de cada maniobra, que más adelante también las vamos a ver. El apriete corto. ¿Cuál es el apriete corto? Tenemos que explicarle al paciente que debe de apretar durante 5 segundos como si quisiera impedir evacuar. El apriete largo, hay que indicar al paciente que debe de apretar lo más fuerte que se pueda y el mayor tiempo. Y se recomienda que cada 5 segundos nosotros le recordemos al paciente que siga apretando. Sobre la tos, tiene que ser una sola tos, que no sea doble ni que sea múltiple. Sobre el pujo, que puje como si estuviera en el inodoro tratando de evacuar. Sobre las pruebas de sensibilidad rectal, nos tiene que mencionar que es cuando sienta por primera vez una sensación que no desaparezca, que sería nuestra primera sensación. Posteriormente, cuando el paciente tenga la necesidad de defecar. Y finalmente, cuando se vuelva incómodo y que requiera que nos detengamos. Aquí esta es la tabla que también ellos ya incluyen la manometría anorrectal, la prueba de expulsión de balón y de sensibilidad rectal, donde nos habla de cada una de las maniobras, de la medición, la definición, que fueron las que ya hablamos, si es una medida cuantitativa o cualitativa, y obviamente el nivel de consenso. Ahora, sobre la descripción de la normalidad. Bueno, los valores normales tenemos que tomar en cuenta que si los tomamos de datos publicados, la configuración y el procedimiento del equipo que nosotros estemos utilizando deben de ser idénticos a los descritos en el manuscrito del cual estamos tomando nosotros la referencia. Si los valores que estamos tomando son de un estudio local de voluntarios sanos, debemos tomar en cuenta la posibilidad de apreciar esta variabilidad observada en el género, por ejemplo, hombres, mujeres, la paridad, cuánto número de hijos ha tenido o si son nulíparas, y la edad. Esto con la finalidad, pues, de tener un diagnóstico más certero. Y ahora sí vamos a hablar, una vez ya teniendo en cuenta cómo debemos de realizar cada una de las maniobras, vamos a hablar ya sobre la clasificación de Londres de disfunción fisiológica anorrectal. Entonces debemos de realizar la manometría anorrectal, una prueba de sensibilidad rectal y finalmente la prueba de expulsión de balón. Y el consenso lo divide en 4 partes. La primera parte son trastornos del reflejo inhibitorio rectoanal. La parte 2 son trastornos del tono anal y contractilidad. La parte 3 nos habla de los trastornos de la coordinación rectoanal. Y finalmente la última son trastornos de sensibilidad rectal. Entonces vamos a iniciar con el trastorno del reflejo inhibitorio rectoanal. Al igual que la clasificación de Chicago para los trastornos esofágicos,
que nos habla de los hallazgos mayores, que son patrones que no se observan en controles sanos y que es probable que represente una alteración fisiológica asociada con los síntomas. Aquí también se va a dividir en hallazgo mayor, en hallazgo menor, cuando es un patrón que se observa en pacientes con síntomas anorrectales. Sin embargo, también puede observarse en controles y representando alteración fisiológica asociada con los síntomas. Y vamos a tener los hallazgos no concluyentes, que van a ser patrones que se observan en pacientes con síntomas anorrectales, pero también en controles. Y bueno, aquí sí los hallazgos pueden estar o no asociados con los síntomas. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, que son trastornos del reflejo rectoanal inhibitorio. Si tenemos ausencia del reflejo rectoanal inhibitorio, se considera un hallazgo mayor y el diagnóstico va a ser de reflexia rectoanal. Si no hay ausencia de este reflejo, no va a haber ningún trastorno del reflejo rectoanal. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que van a ser los trastornos del tono anal y la contractilidad, que básicamente aquí vamos a utilizar el periodo de reposo y las maniobras de la prima. Si tenemos una presión en reposo mayor al límite superior de lo normal, el diagnóstico va a ser de hipertensión anal y va a entrar dentro de los hallazgos menores. Si la presión en reposo no es mayor al límite superior de lo normal y la presión en reposo es menor al límite inferior, entonces ahora nos vamos a pasar a la presión anal en el apriete. Si encontramos que es menor al límite inferior de lo normal, el diagnóstico va a ser de hipotensión anal combinada con hipocontractilidad. Si no tenemos una presión anal menor al límite inferior de lo normal, pero sí una presión en reposo menor al límite inferior, entonces el diagnóstico va a ser de hipotensión anal con contractilidad normal. Si nuestra presión en reposo no es menor al límite inferior de lo normal, pero la presión anal al apriete sí lo es, el diagnóstico va a ser normotensión anal con hipocontractilidad. Y todos estos hallazgos se consideran como hallazgos mayores. Ahora, si nuestra presión anal en el apriete no es menor al límite inferior de lo normal, entonces el diagnóstico va a ser sin trastornos del tono anal o de la contractilidad. Ahora, la tercera parte, que son trastornos de la coordinación rectoanal, lo primero que vamos a valorar es si el paciente pudo o no pudo expulsar el valor. Si el paciente pudo expulsar el valor, pero hubo incremento de la presión rectal durante el pujo y es mayor al límite inferior de lo normal, ahora vamos a valorar si hay disminución de la presión anal, si observamos relajación durante el pujo y si este fue mayor al límite inferior de lo normal. Si todo es positivo, el hallazgo va a ser inconcluso y vamos a tener un diagnóstico de una expulsión anormal con patrón manométrico normal de la coordinación rectoanal. Aquí, como únicamente lo que tenemos alterado es la expulsión del balón, se considera un hallazgo inconcluso. Ahora, si tuvimos una expulsión del balón anormal, pero la disminución de la presión anal, la relajación durante el pujo, no fue mayor al límite inferior de lo normal, se considera como un diagnóstico de una expulsión anormal con disinergia, que sería un hallazgo menor. Si no pudo expulsar el balón, pero el paciente no tiene incremento de la presión rectal durante el pujo mayor al límite inferior de lo normal y tenemos disminución de la presión anal en la relajación durante el pujo mayor al límite inferior, se considera una expulsión anormal con pobre propulsión. Si la disminución de la presión anal durante el pujo no es mayor al límite inferior, el diagnóstico es de una expulsión anormal con pobre propulsión y con disinergia. Si la expulsión del balón no fue normal, quiere decir que el paciente pudo expulsar el valor,
y tuvo cualquier patrón anormal de la coordinación recto-anal, se considera también un hallazgo inconcluso y el diagnóstico es de una expulsión normal con patrón manométrico normal de la coordinación recto-anal. Y finalmente, si no encontramos algún patrón anormal de la coordinación, pues básicamente el paciente no tiene ningún trastorno de la coordinación recto-anal. Y finalmente, la última parte, que son trastornos de la sensación rectal, aquí necesitamos tener más de dos de tres de los parámetros sensitivos mayores al límite superior de lo normal. Si es así, lo consideramos con diagnóstico de hiposensibilidad rectal y se considera un hallazgo mayor. Perdón, es hipersensibilidad. Si no observamos más de 2 de 3, pero hay 1 de 3 mayor al límite superior, ahí sí se considera hiposensibilidad rectal, pero limítrofe y es un hallazgo inconcluso. Si no observamos nada de esto y tenemos uno o más parámetros sensitivos menores al límite inferior de lo normal, y aquí sí incluimos el volumen máximo tolerado, se considera un diagnóstico de hipersensibilidad rectal. Tanto la hipo como la hipersensibilidad rectal se consideran hallazgos mayores. Y dentro de esta clasificación, tanto la hiposensibilidad como la hipocontractilidad o la hipercontractilidad, la hipotonía, son parámetros nuevos que también los incluyen en la clasificación de Londres. Si ninguno de estos parámetros está alterado, pues se considera que el paciente no tiene trastornos en la sensibilidad rectal. Bueno, finalmente, como discusión, ellos consideran que estas pruebas anorrectales son un componente necesario para la evaluación clínica, ya que realmente los síntomas y la exploración física no nos van a dar el diagnóstico o la fisiopatología subyacente de cada uno de los pacientes. Por lo tanto, sí es necesario realizar pruebas fisiológicas con la finalidad de obtener estrategias para su diagnóstico y el tratamiento. El objetivo de este consenso pues fue proporcionar un lenguaje común para describir los resultados de las pruebas de función anorrectal y debe de considerarse complementario. Ellos mencionan que es complementario con la clasificación de Roma, ya que Roma únicamente define las entidades basándose en la combinación de síntomas y en hallazgos fisiológicos, pero tiene datos limitados sobre los resultados anormales. Por lo tanto, considera que incluir la clasificación de Londres y la clasificación de Roma nos ayudaría para el diagnóstico y el tratamiento complementario de los pacientes. De las limitaciones que tuvo este consenso, ellos sí describen varias. De las principales es la variabilidad en la práctica actual, que la gran mayoría de las recomendaciones, pues obviamente son opiniones de experto, por lo que el nivel de evidencia es bajo y el consenso obviamente va a requerir de un refinamiento a medida de que surjan nuevos datos. También se describe únicamente 3 pruebas, que es la manometría, la prueba de sensibilidad y la prueba de expulsión de balón, que se consideran pruebas de escrutinio previo a la evaluación completa con otras investigaciones. Y debido a la heterogeneidad de los datos y a los equipos disponibles, no se puede recomendar actualmente umbrales cuantificables de normalidad y por lo tanto se ha elegido únicamente describir los resultados de acuerdo con los límites superior e inferior de lo normal. Por eso es que se recomienda que ya sea que tomemos valores de estudios ya publicados o de controles sanos. Y como conclusión, pues esta es la primera guía internacional que incorpora tanto la manometría anorrectal de alta resolución, la prueba de sensibilidad rectal y la prueba de expulsión de balón, que proporciona un marco necesario para los médicos que realizan e interpretan este tipo de pruebas del funcionamiento anorrectal. Bueno, es probable que estas pautas iniciales de este grupo evolucionen a medida de que surjan nuevos datos. Muchas gracias.